Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, retomamos la gente de Laudelar, los nutricionistas de Laudelar, que tanto hemos aprendido el año pasado. Gracias a Alejandra Girona que nos hace la conexión con el equipo de la Escuela de Nutrición, creo que lo dije bien, de Laudelar. Buenas tardes, María Noel Lacosta. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? ¿Me escuchan ¿Cómo? bien? Perfecto, perfecto. Bien, bien. Muchas gracias Bueno, por estar y en nombre tuyo, en nombre de todo el equipo de Laudelar. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y acá estamos nuevamente, como como los años anteriores, o por lo menos el año anterior. Sí. Y bueno, no sé cómo te parece mejor que nos organicemos, que un Ahora que poco. digas todo lo que sabés. Bueno, no, no, contarles un poco que estuvimos hablando con Alejandra y con el equipo del Observatorio de Derecho a la Alimentación, y entonces pensamos que para esta primera intervención y en el marco del mes de marzo, estaría bueno hablar un poco de qué pensamos en relación a la alimentación y el género, ¿no? ¿Qué pasa con este mes de marzo, que es el mes donde donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo? Y entonces en ese sentido contar un poquitito cuál es ese vínculo entre alimentación y género y qué venimos pensando desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación. Y en ese marco algunas cuestiones que tenemos acá que me gustaría como compartirles y siempre pensar, y nos ponemos a pensar de cómo la alimentación ha sido una tarea que está vinculada generalmente a tareas que realizan las mujeres en sus hogares, ¿no? Y en ese sentido, contar Y un se ha poco transmitido, perdón, se ha transmitido de sí, generación en generación. de generación en generación, pero hoy en día contamos con algunos cambios a nivel social y cultural que han hecho que esta tarea vinculada netamente a las mujeres tenga que empezar a cuestionarse y empezar a preguntar por qué siempre lo han hecho las mujeres. No, no, Hay no, no, algunos, no. a A mí ver me qué toca interesante. cocinar. Bien, Agua. lo bueno que estaría bueno saber y hablar de alimentación en su más amplia perspectiva, ¿no? Desde no solo lo que implica la cocción de los alimentos, sino también lo que implica todas las tareas vinculadas a tener esos alimentos en el momento adecuado, ya sea el planificar ese menú, el, alguien que se encargue de comprar esos alimentos, alguien que se encargue de que esos alimentos estén en los lugares que tengan que estar guardados, acondicionados, prepararlos y luego servirlos. ¿Tá? Hay que ver si eso los hacemos de manera equitativa varones y mujeres. Preguntas. No voy a dar afirmaciones, sino que voy contándoles un poco. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por ejemplo, afirman que parte de la actividad productiva que las mujeres desarrollan en la economía informal está relacionadas a estas tareas, ya sea o a la alimentación o tareas vinculadas a la alimentación, también como un acceso al mercado laboral, pero también como lo que es el movimiento de esos alimentos. También, asimismo, en los hogares donde los ingresos son controlados por las mujeres, se muestra un mejor nivel de nutrición, ya que éstas tienden a gastar mayor parte de sus ingresos en los alimentos y en combustibles en lugar de objetos, o sea, otro tipo de objetos. Sumado a esto, también tenemos la feminización de la pobreza, que eso es una cuestión que está pasando en Uruguay, ya sea en todos los medios, ¿sí? Eh, o sea, urbanos, suburbanos y rurales. Y esto ha aumentado y afecta especialmente a mujeres embarazadas y lactantes. Por otro lado, también resulta bastante interesante analizar una alimentación desde la perspectiva de género en la medida de que nos permita reflexionar críticamente qué construcción de roles, las características y las oportunidades que están definidas por la sociedad, si somos mujeres o si somos varones, ¿sí? Y identificar cuáles son las reglas, cuáles son los supuestos, cuáles son las hipótesis, cuáles son las normas, para de esta manera poder pensar desde una manera eh, más equitativa y que busque también allanar esas diferencias para encontrar en conjunto nuevas soluciones, para que no quede tan sobrecargada.
De hecho, si miramos algunas cifras de las encuestas del uso del tiempo en Uruguay, muestran que las mujeres dedican mucho más tiempo a todo lo que son esas tareas no remuneradas. Cuando hablamos de eso, quiere decir a tareas que no perciben salario. Entonces, si se dedican tanto a tareas que no perciben salarios, ¿cómo hacen las mujeres para sostener los hogares donde no hay otro u otra que ingrese dinero para el mantenimiento de esas familias? Eso es también un factor a estudiar cuando hay muchos niños menores de 3 años. O sea que las mujeres dedican en su vida mucho más tiempo al trabajo, y dentro de eso del trabajo, el trabajo que no percibe salario. Entonces eso va generando diferencias, y todavía las mujeres con hogares donde hay niños menores dedican mucho más tiempo que los varones a la realización de tareas vinculadas al cuidado, que en ellas entran aseo, vestimenta, baño, alimentación, o sea, todo lo que son las tareas que ocurren dentro del hogar. Esas son cifras de las encuestas del uso del tiempo de 2013. Ya tenemos unas nuevas encuestas que están en este momento en procesamiento y no están los datos publicados. Pero eso nos hace a pensar, justamente como integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación, cómo se hace para poder alcanzar ese derecho a la alimentación adecuada de las personas. Que ese derecho a alimentación refiere a cuando todo hombre, mujer o niño, sea solo todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico, económico, en todo momento, a la alimentación adecuada y a medios para obtenerlo. Es el Estado el encargado de poder hacer que las personas puedan alcanzar ese derecho a la alimentación. Ahora, estas personas, como recién planteaban, ¿están en iguales de condiciones del acceso económico, por lo menos? Cuando algunos tienen tienen un acceso económico inferior, ya sea o porque no tienen trabajo o porque tienen menos disposición para poder acceder a la compra, ni que hablar a lo que puede hacer el acceso físico, ¿no? En ese sentido, también tener en cuenta que hay otros factores que hacen que tampoco se pueda alcanzar, ya sea o porque también no están las condiciones adecuadas para poder acceder, ya sea porque no se accede fácilmente por una cuestión de territorio o porque la salud tampoco nos lo permite. Entonces esas son algunas cuestiones que tenemos como para seguir pensando en qué pasa y por qué siguen existiendo estas diferencias y cómo podemos hacer que una tarea que sobrecae. Y una cosa que también es interesante pensar es por qué muchas de las políticas alimentarias o lo que son relacionadas a las políticas de prestaciones alimentarias muchas veces sobrecaen también en las mujeres, que hacen que sean responsables de acceder a estas políticas para poder brindar alimentación a sus familias, ¿no? Entonces también eso hace como una carga mayor a las tareas relacionadas no solo al cuidado de otros dependientes, el cuidado de sus niños, también a todo lo que hace a las tareas del hogar, y también y si pueden acceder al mundo del trabajo, que a veces por quedarse en las tareas del cuidado de otros y de niños no pueden acceder a este mundo del trabajo, y el trabajo es lo que te permite acceder a alimentos. Entonces estamos como en ese punto de qué es lo que pasa o cómo podemos hacer o cómo podemos pensar para que se acceda a eso que está en varios tratados, ha ratificado Uruguay, que es el acceso al derecho humano a la alimentación. ¿Sí? No sé si me van entendiendo por acá. Por lo menos yo sí. No, me quedo pensando cómo manejas tú esto, si me van haciendo preguntas o no. Yo podría seguir hablando un poco más. Ya te hago una. A ver, Debería dale. de haber una canasta básica, no solo de precios, sino además de contenido proteico, de contenido básico de ese que estás señalando. Nutricionalmente adecuado, sí, sería claro. buenísimo sería buenísimo que pudiera existir y que tuviera una canasta que pudiera cubrir lo que son las necesidades nutricionales de esos integrantes de la familia, más allá de que no sean solo calorías, sino que también sean nutrientes. Entonces ahí estaríamos hablando no solo de víveres secos, sino también de víveres frescos, y a veces los alimentos proteicos, como tú decís, son los más caros.
Porque comúnmente uno ve una canasta y está pensando en la harina de maíz, en la harina común, en el arroz común, en fin, una serie de detalles que también son malos a la hora de consumir. Son faltos porque si no tengo comida, venga lo que venga. Pero estamos Sí, hablando de una exacto. buena alimentación. Estamos hablando de una buena alimentación y que además no todas, depende de los integrantes del hogar, pero no todos tienen las mismas necesidades. Es distinto si estamos hablando de primera infancia, o sea, todos los menores de 3 años, de los que son preescolares, de los que son escolares, de los que son adolescentes y los que son adultos, y después diferenciación entre adultos mujeres y adultos varones, porque tienen diferentes necesidades también. Porque me imagino que en eso que estás planteando vos, Sí, cuando alguien va a la escuela y tiene un apoyo de una nutricionista o un nutricionista, le van a dar determinados basamentos para comer determinadas cosas. Ahora, cuando vuelve al hogar, choca con otras. exacto. Y en un poco lo que intentaba contar es quiénes son los que viven también en esos hogares y qué pasa con cuando en esos hogares a veces hay un único ingreso, esos ingresos no alcanzan ni para cubrir a todos los integrantes, ¿no? O qué pasa con él, quién se hace cargo de esa alimentación, ¿no? Con todos sus saberes o no, cuando cuando la persona encargada de ese hogar trabaja todo el día y no le queda tiempo para esas otras tareas, ¿no? Y ahí también entramos todo en toda otra perspectiva que habla de, ¿no? De por qué los adolescentes a veces también abandonan los liceos o no, porque a veces dedican mucho a las tareas de cuidado de sus hermanos, hermanas. Pero sí, pensar en estas canastas que además, o algún subsidio para poder conseguir aquellos alimentos, ¿no? En algunos espacios, aquellos alimentos que sean más nutritivos, que tengan un subsidio económico que les permita o que nos permita acceder a esos alimentos que últimamente el incremento de precios se ha notado Un bastante. subsidio económico que sea altamente declarado y publicitado, porque también puede terminar en las cadenas de supermercados o en los almacenes y no te lo entreguen. También, también, sí, sí, todo puede ser, sí, Algo que diga que yo sí sepa que esa harina de maíz está subsidiada, o que tal vegetal está subsidiado. pero, pero no siempre pasa lo mismo, por ejemplo, con las carnes, el costo, Ajá. por ejemplo, de los alimentos de origen proteico últimamente, el cambio en el año pasado, el incremento de precios, por ejemplo, en huevos, que era un alimento de fácil acceso y un acceso a proteínas, y tuvo un precio que ¡pac! Se despegaron. Por otro lado, tenemos también las carnes también es un alimento que también tuvo una subida de precios y que también ahí estamos, ¿cómo garantizamos esos alimentos de origen proteico cuando los costos a veces son inaccesibles? De eso se debería apuntar. Ahora, ¿qué hacer? Porque esto es una enunciación y está bueno en una charla televisiva, pero ¿qué se podría hacer? Y bueno, deberíamos y creo que por lo menos serían propuestas a nivel de los responsables políticos, por nuestros representantes políticos, en pensar algunas acciones políticas, ¿no? Que permitieran manejar el precio de estos alimentos, por lo menos para garantizar el acceso económico de las personas a esos alimentos, ¿no? Que son necesarios para mantener esa alimentación adecuada. Ahora con todo esta transición climática que tuvimos este tiempo, ¿no? Vamos a tener todo un tema con lo que son los frutos frescos, con lo que son las frutas frescas y las verduras frescas, ¿no? Sobre todo por la sequía. Ahí va a haber Sí, que claro. pensar en qué pasa, como los consumidores tampoco nos tenemos que hacernos, o sea, nos vamos a hacer cargo de esos costos, qué va a pasar con esos alimentos, eso también va en detrimento con una situación bastante eh, para seguir analizando, creo, ¿no? Para seguir pensando y ver cómo se buscan que no se brinden, capaz que siguiendo en la línea de lo que tú arrancaste, únicamente canastas de alimentos secos que a veces pueden ser un poco más accesibles y se piensen cómo poder pensar también en canastas con estos alimentos frescos donde sus costos varían bastante y han variado en el último tiempo. Es decir, cosas verdes, por lo menos yo que soy un canario de las quintas, que me he criado entre las chacras y que consumo mucho además, mucha verdura, a mí me está haciendo muy caro hacer una ensalada de lechuga y tomate. Y estamos en Pero, verano.
El tomate en algunos lugares está a 140 y en algunos otros lugares hasta 200 pesos se puede llegar a pagar el kilo de tomates, ¿no? 209 también. Mm, por eso, y Entonces, ahí si sumamos ese tipo de cosas, la cebolla, un puerro, una serie de cosillas que son de consumo, coliflor, yo que sé, cosas que uno consume mezcladas, que debería mezclar para mantener un equilibrio proteico, un equilibrio sano en vitaminas, no es tan fácil para todo el mundo. Yo lo sé. no, no está nada fácil, no está nada fácil para nada, y me parece que pensar en qué tipo de hogares tenemos en el Uruguay y no, y qué pasa con todos los que habitamos en este país y cómo nos está costando a todos imaginarse en aquellas situaciones o familias que están en condiciones de pobrezas o que tienen más restricciones económicas, cómo van a acceder a estos alimentos o cómo van a acceder a lo que se necesita para tener una alimentación más adecuada. ¿Qué rol juega y debería de jugar? O debería no. ¿Qué rol está jugando? Hablando del comienzo de la charla, la mujer en este aprete de cinturón. Yo vengo de una sociedad en la cual muy machista, donde mi padre era el que traía la plata al frigorífico de las quintas y en mitad salario y revolvete vieja con eso. Sé actualmente, si bien ha cambiado bastante, no lo necesario, la mujer se sigue haciendo cargo de las compras, de un montón de verduras y de la canasta básica para sostener a la familia. ¿Cómo Exacto. hacer? ¿Cuál es el mensaje para la mujer de cara al 8 de marzo? O en este mes tan especial. Me parece que en relación a la alimentación estaría buenísimo en qué medida podemos empezar a hacer un foco más y mirar más en profundidad que esta tarea, si sigue siendo, o sea, que esta tarea sobrecarga nuevamente a las mujeres y a veces el pensar que son las mujeres las únicas responsables de alimentar a otros, sobrecarga y no las permite que, que puedan, por ejemplo, vuelvo como para una línea que venía desarrollando y capaz que la dejé entrecortada. Si tenemos mujeres que se dedican muchas horas de su día a cuidar, ya sea o adultos mayores o menores o situaciones personas en situaciones de discapacidad y queda menos tiempo, pero además esas mujeres son jefas de hogar, más dificulta el acceso a una alimentación y más dificulta el acceso a una alimentación adecuada, porque no les queda tiempo libre para salir a trabajar por un trabajo que le pague un salario y que le permita acceder a estos alimentos. Entonces me parece que tenemos que mirar y poder pensar cómo se puede pensar desde el Estado, desde la cotidiana de nosotros mismos, en mirar a la alimentación en algo que es una tarea de todos y que no implica solo una tarea que es de las mujeres. María Noel, te estaba Bueno, haciendo señas que ya me teníamos estoy que pasando redondear de porque rato. nos teníamos que ir. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, agradecer desde el Observatorio de Derecho a Alimentación la oportunidad y bueno, otros compañeros seguirán encontrándose con ustedes. Son muchos, por suerte, se han rotado un montón de veces y gracias a ustedes por estar, porque es una contribución desde su estudio, de lo que estudiaron, que se recibieron, estudiaron y decir, bueno, contamos y le contamos a mucha gente lo que nos parece que sería ideal para que nosotros nos sintamos mejor desde todo punto de vista, particularmente de la salud. Gracias. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Vamos a una Chao, pequeña tanda, chao. ya se viene el intendente de Salto. Vamos arriba.